Amoroso Padre Celestial, venimos delante de ti porque estamos respondiendo a la invitación que tu Espíritu Santo hizo al recordarnos hoy que esta noche había reunión, que era para estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos estaba esperando para explicarnos y para ayudarnos a entender mejor. Ayúdanos, Señor, para que vengamos con corazones y mentes dispuestos a escuchar, a recibir y a responder a lo que tú tengas para enseñarnos. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzamos con el repaso de los versículos de memoria que nos hemos aprendido y vamos a repasar esta noche desde la mitad hacia adelante de la lista que tenemos. Y la mitad comienza con los versículos de memoria en cuanto al santuario. Primero de ellos es Éxodo 25, 8. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. La forma en que Dios se expresa, cómo quiere estar con nosotros, ser parte de nuestro diario vivir, convivir con nosotros. No es un Dios que está buscando estar lejos de nosotros, sino un Dios que está pendiente de nosotros y quiere vivir con nosotros. También viene después de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer dos cosas. ¿Cuáles son? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere hacer las dos si se lo permitimos. Pero a veces nos quedamos nomás con la primera parte, nomás con el perdón, y salimos corriendo de una vez. No queremos que Él nos hable nada de lo que es limpiarnos de toda maldad. Así que permitámosle hacer eso para que tengamos más victoria sobre el pecado, ¿verdad? Salmo 68:24 es el que le sigue a ese. ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi rey, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. En lo que estudiamos en el tiempo del santuario, el tema del santuario, vimos precisamente lo que Dios dice aquí, que allí podemos ver los caminos, los planes de salvación y el propósito que Él tiene para los que les siguen. Luego entonces viene Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Dios es un Dios de un carácter balanceado en el cual tanto la justicia como la misericordia tienen igual peso. No se va para ningún extremo y podemos confiar en que Él va a hacer ambas cosas. Va a ser justo, pero va a ser misericordioso también. Salmo 103:12 nos habla de los planes que Dios tiene para cuando nos limpia. ¿Dónde va a poner lo que nos limpia, verdad? Dice, cuánto lejos está el oriente del occidente, y eso está infinitamente lejos, ¿verdad? Dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando nos limpia bien, separa de nosotros toda maldad. Después de tenemos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Después de esto viene la promesa que encontramos en Juan 14:27, de labios de Jesús, que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No hay necesidad del temor ni del miedo cuando permitimos que Dios sea el que vive en nosotros, ¿verdad? Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Luego de tenemos a 2 de Corintios 5:7. Es bien cortico, pero bien fuerte, lleno de ánimo, lleno de nutrición espiritual. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Tenemos que andar con los ojos de la fe, ¿verdad? Ver más allá de lo que vemos
con nuestros ojos, para mantener la realidad de lo que Dios está haciendo y lo que Dios está preparando y las cosas que Él quiere que nosotros disfrutemos con Él, mantener nuestra mente en eso. Así no vamos a caer bajo el temor de lo que vemos en el mundo y escuchamos en las noticias y vemos a nuestro alrededor de lo que está sucediendo. No, mantenemos nuestra vista en las realidades eternas, que son las que valen. Luego viene Hebreos 7:25, hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote, y dice, por lo cual puede también salvar eternamente. Y esa palabra que fue traducida como eternamente allí quiere decir por completo, en forma definitiva. Entonces, con esos significados en nuestra mente, voy a empezar otra vez, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Muy bien. Romanos 7:12 habla en cuanto a la ley y el mandamiento, los mandamientos. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo y justo y bueno. Así que no hay nada errado, nada que necesite ajuste ni enmienda en la ley de Dios. Es santo, justo y bueno. Si hay algo que esté errado y que necesite ajuste, somos nosotros para que podamos ajustarnos al carácter de Dios, a la ley de Dios. Entonces, el nuevo versículo, que es el que va con este capítulo que comenzamos hace un par de semanas, viene de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 13. Ya hemos memorizado anteriormente de ese mismo capítulo del 5 al 8. Ahora seguimos del 9 al 13. Y dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces luego vienen los versículos 12 y 13. Estos dos deben ser considerados como una unidad, porque si los separamos, vamos a malentender el mensaje, la verdad que se está proponiendo allí. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, una palabra muy importante allí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este temor y temblor no es con miedo, no, es con reverencia, con seriedad. Tomémoslo en serio, esto es importante. Luego entonces sigue el 13, que como dije antes, no debe separarse del 12. Porque dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos ocuparnos con temor y temblor, con reverencia y seriedad? Porque Dios es el que en vosotros obra, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos aquí que lo que Dios está haciendo en nosotros, nosotros debemos permitir que eso que Él está haciendo se muestre en nosotros, en nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar, de decidir, lo que hacemos a diario, que todo hable de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, ese ocupar es permitir que la obra que Dios está haciendo en nosotros se muestre por medio de nosotros. Entonces, sigan repasando, por favor, ese versículo. Y repásenlo todos los días. Ya saben, para memorizar, pues hay que repasar. Y entonces recordemos también que cuando estamos memorizando la palabra de Dios, estamos poniéndonos bajo el alcance del Espíritu Santo, porque es función del Espíritu Santo, es trabajo del Espíritu Santo el fijar la palabra de Dios a nuestras mentes. Entonces, cada vez que lo leemos, le estamos diciendo al Espíritu Santo, a ver, haga su trabajo, póngalo en mi memoria. Vamos entonces a ver si el Espíritu Santo hace el trabajo o no. No importa qué edad tengamos, ni qué tan buena mente o memoria hayamos tenido toda la vida o no tengamos ya.
Eso no importa, para el Espíritu Santo no hay límites ni barreras. Entonces, recuerden, son los versículos 9 al 13 de Filipenses 2, los que estamos haciendo para esta lección, para este capítulo. Filipenses 2, 9 a 13. Entonces, la vez pasada habíamos llegado, estamos en el capítulo 15, es la tercera parte de 4 en la serie. Este se titula Revisitando el 1888, que es el título de la serie, pero este capítulo en particular se llama Justificación o Rectitud por la Fe. Habíamos llegado hasta la página 213, pero para volver a entrar y para aquellos que no, como estamos comenzando el capítulo, que quisiera hacer como un resumen, habíamos hablado de el patriarca Abraham y la experiencia que él tuvo con Dios para aprender cómo confiar y depender de Dios, cómo tener la fe de Jesús obrando en nosotros. Entonces, cuando Dios le dijo, le prometió que le iba a dar un hijo, porque no tenían hijos, Sara no había podido tener hijos en toda la vida. Y aquí ya cuando él le dio esa promesa, ya ellos estaban, él estaba en 65 años, en 75 y ella en 65. Y entonces Dios le promete que van a tener un hijo. Les da esa promesa. Pero entonces el patriarca Abraham, viendo que no sucedió enseguida y que los años van pasando y que ellos se van poniendo más viejitos, no más jóvenes, entonces le propone que Eliezer, el mayordomo, es el que puede tomar el lugar de ese hijo que Dios le prometió y que ya está bien así, no me has dado hijo, ya entiendo cómo va a ser el mayordomo. Y Dios le dice, no va a ser el mayordomo, va a ser uno que venga de tus propias entrañas. Entonces va a ser hijo de él. No puede ser que haya nacido solamente debajo de su casa, sino que sea hijo de él. Y Dios lo sacó después de eso, enseguida después de eso lo sacó afuera de la tienda y le mostró los cielos. Y le dijo, cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así, ese número va a ser el número de tus descendientes. Y el versículo 16, el versículo 6 después de eso, dice lo siguiente, que Abraham le creyó a Dios, que así va a ser el número de sus descendientes, y Dios le contó eso a Abraham o se lo adjudicó como justicia. Justicia quiere decir buen hacer, buen obrar. ¿Qué fue lo que hizo? Que creyó. Y entonces habíamos llegado a un párrafo en la página 210 del capítulo, donde se hace una aplicación muy bella para nosotros. Y se nos pregunta, bueno, si Dios nos sacara esta noche allá afuera para mostrarnos las estrellas, no necesitaría ni siquiera hacer, porque allá fue por los millares para que él supiera cuántos iban a ser en la descendencia. Pero se hace la pregunta, ¿le ha mostrado Dios a usted, nos ha mostrado a nosotros la cantidad de pecado que hay en nosotros? ¿Son millares como las estrellas que vio Abraham allá que Dios le mostró en el cielo? Y si así es, ¿creemos nosotros también como nuestro padre Abraham, que cuando Dios dice que él puede limpiarnos de toda maldad, entonces los limpiará, no importa cuántos millares de ellos sean, ni por cuánto tiempo los hayamos cometido? Es una buena aplicación de la forma en que Abraham tuvo fe en lo que Dios le decía. Entonces habíamos llegado en la página 211, ¿dónde estoy aquí? Sí, en la página en la página 213. ¿Dónde estoy aquí? Que no estoy viendo lo que estaba buscando. Aquí, no, en la 211, perdón, en la 211. Habían dos párrafos allí donde se estaba citando del comentario bíblico, volumen número 6. Y se estaba diciendo, estaba comenzando a hablar allí de lo que la hermana Elena de White creía y cómo estaba esto en comparación con lo que estaba enseñando A.T. Jones. La hermana White le dice aquí, y lo que quiero resaltar de este párrafo en particular es que dice,
que no es la obra del evangelio debilitar las demandas de la santa ley de Dios, sino levantar a los hombres hasta donde puedan cumplir sus preceptos. Claro está, no por sí mismos, ¿verdad? Entonces, y ella dice, hay muchas personas que hoy escuchan desde muchos púlpitos, cree en el Señor, eso es todo lo que tienes que hacer, creer y ya está. Estás bien, estás salvo. Dice ella, tenemos que ponerle cuidado a eso, porque la santa ley de Dios no puede ser rebajada, sino que Dios nos alza, nos levanta, nos lleva hasta el nivel donde podamos estar al nivel de la santa ley de Dios, que es al nivel del carácter de Dios. Luego, en el siguiente párrafo, después de eso, hay otra frase que quisiera sacar también a enfatizar. Si bien la verdadera fe confía totalmente en Cristo para la salvación, llevará a una perfecta conformidad con la ley de Dios. Esto de que te amo, Dios, ay, te quiero tanto, ay, Dios es mi creador, Dios es esto y lo otro, pero no me digas que te siga en esto o que crea en ti con esto. No, eso sí, no, pero te quiero mucho. No, si de verdad lo amamos, entonces vamos a llevar a cabo las cosas que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, luego, ahora estamos en la página 212, donde se hace la pregunta. Arriba, en la primera parte, en la parte superior, dice, ¿estaba Jones equivocado o estaba Jones en lo correcto? Y entonces estábamos leyendo una carta que la hermana White le mandó a A.T. Jones, en la que ella le decía, le daba una alerta y le decía, tenga cuidado cómo enseña estas cosas, porque está confundiendo a las personas. Hay personas que no saben ni qué es lo que usted está diciendo y se están confundiendo. Tenga cuidado cómo enseña este tópico. En el párrafo primero de esa carta, en letras itálicas, hay algo que ella dijo allí en ese párrafo y dice, yo sé el significado de lo que usted dice. Interesante, y vamos a hablar más de eso. En el segundo párrafo de la carta, ella dice, en la mitad de ese párrafo, dice, usted percibe en realidad estos temas como yo. Interesante también. Entonces recuerden, estamos buscando la respuesta. ¿Estaba Jones en lo correcto o estaba en lo errado? Y por eso le manda esta carta a la hermana White. Entonces habíamos llegado a la página 213, donde terminamos de leer la vez pasada y vamos a comenzar a leer allí. Es el quinto párrafo de la carta, pero es el primer párrafo completo de esta página. Comienza diciendo, Cristo dijo, si alguno quiere. ¿Okay? Si están tratando de seguir, allí es donde voy a comenzar a leer. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Siento un interés tan intenso de que cada alma vea, comprenda y quede encantada con la consistencia de la verdad. La evidencia de nuestro amor a Cristo no es una pretensión, sino una práctica. Hermano, para la mente es difícil comprender este punto. No traiga confusión a ninguna mente con ideas que no estén en armonía con la palabra. Por favor, considere que bajo la enseñanza de Cristo, muchos de los discípulos fueron, póngale atención a estas dos palabras, lamentablemente ignorantes. Lamentablemente ignorantes. ¿A qué se está refiriendo? Dice allí, por favor, considere que bajo la enseñanza de Cristo, muchos de los discípulos, no solamente de los 12, sino de las demás personas que lo seguían, fueron lamentablemente ignorantes. Pero cuando el Espíritu Santo que Jesús prometió vino sobre ellos, Él hizo que el vacilante Pedro se convirtiera en el campeón de la fe. ¡Qué transformación en su carácter! Pero no ponga ni una piedra para que un alma débil en la fe se tropiece, ya sea en presentaciones o expresiones demasiado forjadas. Sea siempre consistente, tranquilo,
profundo y sólido. No se vaya a ningún extremo en nada, sino mantenga sus pies firmemente plantados sobre la roca sólida. Oh, precioso, precioso Salvador, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esto ha sido traducido del inglés y el énfasis fue suministrado. Seguimos leyendo. Esta carta fue escrita a Alonzo T. Jones con respecto a cómo él estaba comunicando el mensaje. Interesante, ¿no es así? Leímos previamente citas de los sermones de Alonzo T. Jones, donde él decía esencialmente, crea solamente. Si Dios lo dice, lo que sea que él diga, simplemente diga, Señor, amén. Así es. Y usted será declarado justo. Dios le considerará apto para su reino. Pero por otro lado, Elena de White le dio una advertencia. Tenga mucho cuidado con lo que dice. Es muy importante notar lo que en verdad ella también le dice a él. Y lo señalamos en el repaso de esta noche anteriormente, en el párrafo 1 y el párrafo 2 de la carta, que está en la página 212, están estas dos oraciones. Dice, yo sé el significado de lo que usted dice. Eso está en el párrafo 1. La otra es, usted percibe en realidad estos temas como yo. Eso está en el párrafo 2. Entonces, aquí está la pregunta otra vez. ¿Estaba equivocado él? La respuesta es no. No estaba equivocado. Su mensaje era correcto. Lo que él anhelaba transmitir era la misma realidad que Elena de White creía y enseñaba. Pero ahora veamos lo que ella dice. Y ya lo habíamos leído en el quinto párrafo allí, arriba en esta misma página. Por favor, considere que bajo la enseñanza de Cristo, muchos de sus discípulos fueron lamentablemente ignorantes. Vemos entonces que Cristo tenía el mismo problema que tenía A.T. Jones, Alonzo T. Jones. El problema no era con lo que estaban enseñando, sino que en la forma que lo decían y porque la mente de los oyentes no entendían, entonces algunos salían creyendo, ay, no sé qué dijeron, ay, qué cosas tan confusibles. No entiendo. ¿Qué será lo que están diciendo? ¿Será así de fácil? Sigamos leyendo, pero antes de seguir al siguiente párrafo, quiero que veamos otro lugar en la Biblia donde el mismo pensamiento se presenta y es en el libro de Hebreos. En sus Biblias, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos está como difícil para decir dónde está, pero si están en el Nuevo Testamento y ven a Romanos y a Primera y Segunda de Corintios y luego ven un poco de cartas pequeñas que se llaman Primera y Segunda de Timoteo, Tesalonicenses, etcétera, luego va Hebreos. Entonces escríbanlo con eso, si no lo consiguen ahorita mismo, lo pueden leer más tarde. Y Janet también lo pondrá en el chat tan pronto tenga la oportunidad de hacerlo. Es en el capítulo 5 de Hebreos, Hebreos 5, del versículo 12 al 14. Hebreos 5, y ahí está, ya lo puso Janet en el chat, del versículo 12 al 14. Comienzo a leer. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. El apóstol Pablo les está hablando a los judíos, los hebreos, personas que habían tenido desde su niñez la enseñanza de los padres y lo habían visto en el templo y lo habían aprendido de memoria, mucho de las escrituras, y sin embargo Pablo les dice, tengo mucho que decirles, pero no les puedo decir porque están ustedes todavía como niños en la mente. No pueden entender con la cantidad de tiempo que llevan aprendiendo y conociendo y escuchando estas cosas, ya deberían ser maestros, ya deberían poder enseñarle a otros.
Pero sin embargo están todavía, dice, tienen necesidad de leche, tienen necesidad de que les enseñemos el abecedario, A, B, C, D, E. No han aprendido todavía, no han madurado. No pueden comer comida sólida, están tomando nomás el biberón. Seguimos leyendo en el versículo 13, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. No está hablando de un niño en realidad, sino son niños en la fe. No entienden. Es como cuando los niños no pueden leer porque son bebés. No pueden leer todavía, ¿verdad? Ni pueden hablar tampoco, pero empiezan a hablar y luego hablan a media lengua y luego por fin aprenden y luego entonces ya aprenden bien el vocabulario y la forma de los verbos, cuáles son los tiempos, etcétera, etcétera. Seguimos en el versículo 14. Él termina diciéndoles, mas la vianda firme, o sea, la comida sólida espiritual, es para los perfectos, para los que por la costumbre, y si ustedes quieren y pueden, les invitaría a que le hagan un círculo a esa palabra, costumbre. A los que por la costumbre tienen los sentidos, aquí hay otra palabra para hacerle otro círculo, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué quería que le pusieran énfasis a esas dos palabras? Porque dice por costumbre. En inglés, la versión dice por el uso. ¿Qué pasa cuando usamos los músculos? Se ponen más fuertes. Podemos alzar mejor las cosas, podemos caminar más lejos y más rápido, pero si no los usamos, si no los ejercitamos, si no tenemos la costumbre de usarlos, se van a ir debilitando y debilitando hasta que un día ni siquiera podemos ni levantar la cabeza porque ya estamos todos débiles. Entonces, por la costumbre, o sea, el hábito, el uso, y por el ejercicio, ejercitados. Igual que con los músculos de nuestro cuerpo, tenemos que hacer con los músculos de la fe, del entendimiento, de la espiritualidad, de nuestra mente, para que así aprendamos y luego aprendemos más encima de lo que ya aprendimos antes. Y luego Dios nos añade más y nos va dando más profundidad, más capacidad de entender más profundo y así vamos madurando. No nos quedamos solamente con la leche como un bebé, sino que podemos comer comida espiritual sólida. Eso es precisamente de lo cual estamos hablando aquí, ¿cierto? Buen ejemplo allí. Entonces, volvemos otra vez al capítulo en el libro y en la página 213 donde estábamos leyendo y allí estamos en el último párrafo. Dice, ahí estaba el problema. Elena de White podía entender lo que él, Tate Jones, estaba comunicando, pero los demás se estaban confundiendo. Tenían dificultad en armonizar los mensajes de él con la forma en que previamente leían y entendían la palabra de Dios. La ley, la ley, la ley era lo que habían estado enfocando en toda su experiencia cristiana. Luego viene Alonzo Tate Jones, quien dice que el que esté tratando de guardar la ley y de enseñar a la gente que si guardan la ley los va a salvar, no es más que un ministro de la muerte. Esto los hizo sentir muy incómodos, de verdad muy incómodos. ¿Cuál era el problema? El problema era que la gente era lamentablemente ignorante. Y no es que los está llamando ignorantes por llamarlos un nombre malo y hacerlos sentir apocados, no. Lamentablemente ignorante porque se habían quedado nomás con las cosas suavecitas, no habían seguido creciendo. Sigo leyendo. Ella dijo, usted percibe en realidad estos temas como yo, pero no ponga ni una piedra para que un alma débil en la fe se tropiece. Todavía no estaban listos para entender la simplicidad del mensaje. Su significado era correcto, pero fue mal comprendido. Y el problema está muy claramente definido en el libro Fe y Obras, página 15 y 16. Vamos a leer allí lo que Elena de White escribió en 1890, que de paso, esto lo escribió ella 3 años antes de la carta que le escribió
al pastor Jones y la cual ya leímos, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar qué dice ella. Una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre su justificación por la fe. En letra itálica dice, por años se me ha mostrado que Satanás trabajará de una manera especial para confundir las mentes en este punto. Déjeme hacer una pregunta aquí como paréntesis. ¿Creemos que Satanás ya dejó de hacer eso? Ya dijo, bueno, ya lo hice una vez y no voy a volver a hacerlo. O no, yo se lo hice a aquellos, pero a estos los voy a dejar tranquilos. No, si lo estaba haciendo en ese entonces, lo está haciendo ahora todavía más porque sabe que el tiempo está corto, ¿verdad? Sigamos leyendo. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones casi tan desprovista del conocimiento de Cristo Jesús y su relación con la ley como la ofrenda de Caín. Wow, ¿de qué estamos hablando aquí? Vuelvo a leer esa oración allí. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones, casi tan desprovista del conocimiento de Cristo Jesús y su relación con la ley como la ofrenda de Caín. ¿Cómo entendemos eso de la ofrenda de Caín? ¿Qué era lo que le faltaba a la ofrenda de Caín? Abramos nuestras Biblias. Vamos allá, vamos a ver qué era lo que faltaba. Abramos primero a Génesis. Ese es el primer libro de la Biblia. Está fácil de encontrarlo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En el capítulo 3 encontramos cuando Adán y Eva pecaron. Vamos a leer ahora hacia el final de ese capítulo, después de que ya Dios ha hablado con ellos, etcétera, etcétera. Y ahora en el capítulo 3, versículo 21, recordemos también, para entender aquí esto, que después de que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos e hicieron delantales de hojas para cubrirse, ¿verdad? Ahora entonces aquí en el versículo 21 vamos a ver qué sucede. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, a su mujer, túnicas de pieles y vistiólos. Así que en esencia lo que estamos leyendo allí es que las túnicas que ellos se habían hecho, los delantales de hojas, Dios dijo, ¿sabes qué? Esto no les va a durar. Porque ahora como la muerte ya entró por el pecado, esas hojas se van a secar y van a quedar ustedes otra vez a la intemperie. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que usó? ¿Cuál fue el material que usó? Según leímos ahí en el versículo 21, dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Pieles. Oh, pieles. ¿Es que las pieles crecen en los árboles? No. ¿Es que las pieles crecen como las frutas o las flores? No. Las pieles vienen de animales. Y para que se puedan usar las pieles de los animales, ¿qué le tiene que pasar al animalito? Tiene que morir para poder quitarle la piel y usarla, ¿verdad? Allí les estaba mostrando, aunque no se escribe y se dice, y entonces Dios les dijo que hicieran un sacrificio y ese iba a señalar a Cristo. No está allí el récord, el registro, pero Dios les debe haber dicho porque los cubrió con las pieles. Y entonces ahora eso nos da la base para lo que vamos a leer en cuanto a Caín. Lo que vamos a leer de Caín está en el capítulo 4 de Génesis y vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a ir leyendo y estudiando hasta el versículo 8. Entonces, Génesis capítulo 4, ya ahora ya han salido Adán y Eva del jardín del Edén y están viviendo y ya tienen un hijo. En el versículo 4 están por tenerlo. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Allí está, Caín, el cual queremos estudiar. Y dijo Adán, adquirido he varón por Jehová. Y después, Eva parió a su hermano Abel.
Y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Lo que vamos leyendo está cubriendo bastantes años rápidamente, ¿verdad? Nació Caín, luego nació Abel. Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Muy bien, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo. Esto está importante allí, esto de andando el tiempo, porque no fue que sucedió enseguida. Fue después de que el tiempo anduvo y ya había andado porque ya había salido Adán y Eva del jardín del Edén, ya había quedado Eva embarazada y había tenido a Caín y había vuelto a quedar en estado y había tenido a Abel. Ha pasado el tiempo, pero aún más de eso, y aconteció que andando el tiempo después de todo eso, ya Caín y Abel no eran niños, no eran teenagers, no eran adolescentes, eran hombres que tenían su propio trabajo. El uno labraba la tierra y el otro era pastor de ovejas. Muy bien, aconteció que andando el tiempo, todavía estoy en el versículo 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, lo trajo también como ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Lo que Caín trajo, recuerden que era labrador, pero no era que no sabía, no era que no le habían dicho, era como decimos aquí, lamentablemente ignorante. Lamentablemente, porque a pesar de que el conocimiento estaba allí y estaban los libros para que leyeran, estamos hablando ahora del tiempo de la hermana White y de A.T. Jones, sin embargo, se habían quedado en lo mismo. Si no lo escuchaban allá cuando iban a la iglesia una vez a la semana y ya iban para la casa y no estudiaban nada por sí mismos, no habían ejercitado, no habían aprendido a leer y a entender por sí mismos, a orar y pedirle al Espíritu Santo que les mostrara. Y ahora aquí, Caín, después de haber sabido, porque ya ha pasado suficiente cantidad de tiempo, ahora se le ocurre que él no va a traer ningún corderito, porque él no tiene corderitos y está cansado de tener que ir a donde Abel. Y claro, no había monedas ni dinero en ese tiempo, entonces tal vez lo que le llevaba le decía, mira, te doy todos estos vegetales que traje de mi huerta, de mi hortaliza, y tú me das un corderito para yo poder llevárselo de ofrenda a Dios. Pero esta vez no quiso. No, dijo, yo lo voy a llevar simplemente de mis vegetales, las hortalizas que yo tengo aquí. Y no dice nada allí en esto, pero no es que llevó lo peor. No era que estaban podridas las berenjenas y los rábanos y lo que haya llevado allá, no. Llevó de lo mejor que tenía de su fruto. De lo mejor que tenía de su fruto lo llevó de ofrenda. Sin embargo, Dios miró complacido a la ofrenda de Abel, que había traído el corderito de los primogénitos de sus corderos, pero no miró con gusto la ofrenda de Abel, de Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín, aunque eran los mejores frutos que él tenía, estaba completamente separada. No tenía nada de relación con lo que significaban los sacrificios, estaban señalando que un día el Cordero de Dios iba a venir a morir para que pudiéramos tener otra vez entrada al Edén, de donde había salido Adán y Eva por su pecado. Esto separaba, la ofrenda de Caín había sacado el significado de la ofrenda y había traído simplemente los vegetales que él quiso traer. Hizo lo que él quiso y él estaba diciendo al Señor, básicamente, pues mira, yo te traigo esta ofrenda y tú tienes que recibir lo que yo te traiga. No me importa lo que tú hayas instruido que deberíamos traer. El significado tampoco le importaba. Entonces, todo esto está envuelto en el significado de lo que estamos leyendo. Sigamos leyendo a ver qué sucedió.
Versículo 5, ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Se le veía la ira que tenía. Estaba tan enojado que se le notaba hasta en la forma que caminaba, diría yo. Seguimos en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, qué amoroso es nuestro Dios. No dijo, pues él mismo hizo lo que hizo y no le gusta la forma en que yo respondí, pues allá verá él. Si él se enojó, tendrá que desenojarse. No, fue y habló con él. Dios nos sigue, nos busca, nos llama, nos pide que razonemos con él, entremos en diálogo con él. Entonces le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Por qué has cambiado? Hasta en la cara se te ve. Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hiciste bien, el pecado está a tu puerta. El hecho de que él no hubiera llevado lo que Dios les había enseñado, que señalaría a ese Salvador del mundo, eso significaba que él tenía pecado. ¿Por qué? Porque estaba ensalzándose a sí mismo, estaba haciendo lo que él quería, en vez de adorar a Dios y hacer lo que le traía placer a Dios. Se estaba colocando en el trono de su corazón en lugar de Cristo. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento, verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Caín estaba poniendo a Caín en el trono de su corazón. Quitó a Dios del trono de su mente y dijo, no, aquí voy a hacer yo lo que yo quiera. Seguimos a ver qué sucede en el versículo. Todavía estamos en el 7, dice, si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Caín, si tú pones atención, tú puedes vencer ese pecado. Yo tengo la forma en que tú lo puedes hacer, pero para eso tienes que creer que yo lo puedo hacer, porque si no crees, el pecado está a tu puerta y se va a enseñorear de ti en lugar. Versículo 8, ¿qué sucedió? Y habló Caín a su hermano, Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué lección tan grande! Igual a lo que estamos leyendo aquí, cuando tenemos la ley, pero no estamos mostrando, la estamos separando de Cristo, entonces le damos por la cabeza a todo el mundo y le caemos. Usted no está haciendo así, usted no debe hacer así, y usted porque no está así, y no me gusta lo que haces así, porque Dios dijo que es esto, y si no estás haciendo eso, no quiero ni siquiera hablar contigo, no quiero ni siquiera. Nos volvemos enemigos, estamos listos a matarnos los unos a los otros, si no en realidad como lo hizo Caín, con nuestras palabras, con nuestra manera de comportarnos los unos con los otros. Estamos permitiendo que esa enemistad entre nosotros y ellos crezca en nuestro corazón. El pecado se está enseñoreando de nosotros. Y cuando deshacemos, separamos a Cristo de la ley, nos lo presentamos junto con la ley porque Él y la ley son uno, entonces simplemente terminamos haciendo lo mismo que Caín, presentando ofrenda que no tiene ningún salvador como representante ni como parte de ello, y por lo tanto terminamos también en problemas con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Ahora entonces volvemos al párrafo en el cual estábamos. Ya estamos en el tiempo, pero vamos a terminar ese párrafo, que estamos en la página 214. Seguimos de donde íbamos, dice, la ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones casi tan desprovistas del conocimiento de Cristo y su relación con la ley como la ofrenda de Caín. Se me ha mostrado que muchos no han llegado a la fe por causa de ideas mezcladas y confusas acerca de la salvación, porque los ministros han trabajado de una manera errónea para alcanzar los corazones. El punto que ha sido impreso por años en mi mente es la justicia imputada de Cristo. La justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta, en otras palabras, así como fue declarado Abraham justo cuando creyó que la descendencia iban a ser como el número de esas estrellas y no tenía ni un hijo, ni siquiera estaba Sara encinta. Seguimos leyendo. Me asombra
que este no se haya convertido en el tema de disertación en nuestras iglesias por todo el territorio, cuando de manera tan constante me ha sido presentado con insistencia y lo he hecho el tema de casi cada discurso y plática que he dado a la gente. Al examinar mis escritos, continúa ella diciendo, de hace 15 y 20 años, hallo que presentan el tema en la misma luz, que a quienes entran en la solemne y sagrada tarea del ministerio se les debería preparar, en primer lugar, con lecciones sobre las enseñanzas de Cristo y los apóstoles acerca de los principios vivientes, no ignorantes, ¿verdad? Principios vivientes de la piedad práctica. Esto es lo que llamamos las obras, pero no pueden ir el uno sin el otro. Deben ser instruidos en cuanto a qué constituye la fe ferviente y viva. Porque hay dos, hermanos, y con esto vamos a cerrar. Hay fe muerta y hay fe viva. La fe muerta no tiene obras. La fe muerta es la de los demonios que creen que Dios existe. ¿Cómo no van a creer si lo vieron? Pues allá estaban con él. Creen y tiemblan, pero no permiten que el amor de Dios los transforme. La fe viva permitirá, la fe viva en nosotros permitirá que Dios nos transforme por medio de su obra en nosotros. Su palabra hará la transformación. Dejamos entonces hasta allí esta noche. Marquen en sus capítulos si los tienen impresos para que la próxima semana sepamos dónde quedamos. Les invito a que nos arrodillemos para orar al terminar nuestro tiempo. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque en tu palabra encontramos toda la instrucción que necesitamos. Pero ayúdanos, Señor, para que no nos contentemos solamente con la leche, la comida espiritual suave, liviana, que tenemos que estar tomando cada 3 horas, tal vez porque no nos llena mucho. Señor, ayúdanos para que busquemos, nos quedemos con tu palabra, la estudiemos, meditemos sobre ella, reflexionemos en lo que nos estás diciendo, para que así tu Espíritu Santo nos muestre todavía más y más, nos lleve más y más profundo, para que así crezcamos, maduremos y podamos entonces estar, como dice el apóstol Pablo allí en Hebreos 5, que podamos ser maestros, podamos enseñar, compartir con otros y no estemos como bebés agarrados de la botella con la leche. Gracias, Señor, porque nos amonestas, nos abre los ojos a nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, para recibir cada una de tus instrucciones con amor, con el amor que tú has tenido hacia nosotros, que te respondamos con ese mismo amor. Que sea el amor de Cristo el que nos impulse. En su nombre bendito te lo pedimos todo. Amén.